¿Por qué tanta gente se está yendo de X o de Twitter? Vamos a comentarlo porque me parece un tema muy interesante y muy gracioso, pero también un poco preocupante en cuanto a lo que es la sociedad actual. Voy a sentarme en un banco al sol y lo comentamos. Dentro vídeo. Bueno, pues ya el sol un poquito. Acabo de salir de casa, son las 9:30 de la mañana y la verdad es que me estoy aficionando a hacer esto, porque además creo que cuando trabajas demasiado tiempo en casa, o cuando trabajas en casa, trabajas un poco, como es mi caso, por libre, es muy necesario salir, sentirse que vas hacia algún sitio, aunque no vayas a ningún sitio, aunque lo que vayas a hacer sea volver luego a casa para ponerte a trabajar. Y eso es algo que a mí me ha pasado desde siempre, porque yo llevo trabajando en casa entre unas cosas y otras, pues a lo mejor desde el 2008 puede ser. Fijaos, tanto tiempo, porque he trabajado en casa muchas veces, durante muchos años como profesor particular de música, y aquí estoy haciendo vídeos y tratando de viajar. Eso sí, eso no me ocurre cuando viajo, porque realmente también es un poquito una forma de evadirme también, aunque me lleve el ordenador y siga lógicamente trabajando, en este caso ya online, pues es algo que necesito. Y muchas veces digo que soy capaz de concentrarme en un aeropuerto, por ejemplo, para trabajar sin ningún problema, y me concentro más en un aeropuerto, aunque esté atestado de gente, que en algún otro sitio. No sé, siempre me pasa eso. En fin, que esta semana, por cierto, tenemos viaje. Me estoy enrollando un montón con cosas que no tienen nada que ver con el vídeo, pero bueno, yo creo que también es un poco la esencia de este tipo de vídeos, hechos un poquito la carrera, ¿no? Hechos un poco, pues, mientras salgo, doy una vuelta, es posible que me vaya a tomar un café, que sea natural. En fin, el lío. Los últimos días se está produciendo un éxodo que a mí me parece muy gracioso, de mucha gente, sobre todo afines a lo que sería la izquierda, de abandonar sus cuentas de X, o anteriormente conocida como Twitter, por, según dicen ellos, el ambiente que se genera, la toxicidad que hay, etcétera, etcétera. Vamos a ver, es verdad que es una red social donde la toxicidad, el mal ambiente, está a la orden del día. Y eso, mejor dicho, es algo que no tiene nada que ver con una ideología en concreto. Es decir, si no hace falta tampoco pasar mucho tiempo en Twitter y empezar a leer cosas, empezar a leer cómo se contesta la gente por cualquier tontería, para darte cuenta de que la toxicidad es la norma en esa red social, porque se producen dos cosas fundamentales, y es que a ti te puede salir una opinión sobre algo de alguien que no conoces, y esa opinión te puede gustar o te puede, pues, parecerte algo horrible, pero además, como te sientes con ese escudo de protección, porque lógicamente no tienes que exponerte, pues hay mucha gente que aprovecha ese escudo de protección que les da el anonimato, pues para verter todo tipo de, vamos a llamarle, suciedad, ¿no?, entre comillas, en cuanto a sus respuestas. Pero insisto, eso no pasa solamente en el ámbito ideológico, sino que pasa en todo tipo de opiniones. Al final es una red social, pero es una red social donde lo único que puedes hacer es
perdón, lo único que puedes hacer es escribir y criticar lo que escriben otros. Y esas dos cosas pues se juntan para que sea más. Es decir, no es muy elaborado lo que tienes que hacer para tratar de desmontar lo que está diciendo otra persona, y encima te ves un poco con la tranquilidad de que, bueno, al final tú como persona no te estás exponiendo. Es decir, ninguna de esas personas que critican y que insultan tan a la ligera por cualquier tontería serían capaces, o por lo menos muy pocas, serían capaces de hacerlo en persona, lógicamente. Pero es un tema que a mí me llama mucho la atención, porque todo esto se ha producido como una especie de... porque no es una cosa de España, este es un movimiento que está ocurriendo en todo el mundo, que está ocurriendo en Estados Unidos, que está ocurriendo en muchos países de Europa. Es decir, muchas personas con la misma, vamos a llamarle, ideología, están haciendo eso, de irse a otra red social que es Blue Sky. Sinceramente tampoco he visto muy bien cómo es. He dado un vistazo de, yo creo que fueron aproximadamente 5 o 10 segundos. Es decir, no tengo cuenta, pero por lo poquito que vi, realmente vi que era como un Twitter, básicamente, que es lo mismo, exactamente. Y esa es una de las ideas, de las primeras ideas que yo tengo. Es decir, al final una red social que básicamente es una plataforma donde con sus características se conectan personas, y cuantas más personas es cuanto más sentido tiene esa red social. Es decir, dicho de otro modo, tú puedes crear una red social en casa en muy poco tiempo, pero eso no quiere decir que esa red social que tú creas tenga ninguna utilidad, porque, pues, si te pongo como ejemplo, si al final en esa red social pues tienes a tus primos, a tu abuelo y a 2 personas más que conoces de tu ámbito, no es una red social. No tiene función de red social. Cuando tiene función de red social es cuando cada vez más y más personas se unen ahí para tratar de expresar lo que ellos quieren, o de mostrar su trabajo, es decir, existe una motivación para estar ahí. Una motivación clara en cuanto a exponer lo que tú haces, exponer lo que tú piensas, tratar de ganar cosas en base a eso, que puede ser ganar negocio, o puede ser ganar adeptos para tu causa, ¿no? Cualquiera de ese tipo de cosas es cuando una red social tiene sentido. Si tú te vas a una red social donde prácticamente la mayor parte de la gente tiene el mismo pensamiento que tú, no estás ganando adeptos para tu causa, estás fomentando una cámara de eco. Y eso puede ser, en algunos casos, para algunas personas mucho más agradable, porque no están recibiendo insultos por lo que ellos dicen, pero no tiene sentido. Entonces, pues veremos, ¿no? Yo recuerdo, esto pasó en 2021, justamente cuando perdió las elecciones anteriores Donald Trump, donde en un momento dado, además, en Twitter, lo que era el Twitter de ese momento, digamos que le banearon la cuenta porque, bueno, decían que había tenido un papel fundamental en lo que fue el asalto al Capitolio, y que bueno, que por ese motivo, como iba a estar investigado, pues le borraban la cuenta. Y muchas personas un poco cercanas a las ideas de Donald Trump
hicieron lo mismo, se fueron a otra red social. No me acuerdo cómo se llama. Creo que sigue en funcionamiento, pero es irrelevante, ¿no? Porque aquello pues duró a lo sumo 2 semanas. Es decir, luego nunca se volvió a hablar de esa red social, que insisto, no me acuerdo cómo se llama, y eso yo creo que lo dice todo. Yo creo que pocos se acordarán de ese nombre. Es decir, a las 2 o 3 semanas ya pasaba eso. Es decir, ya nadie se acordaba de esa red social, esa propuesta, esa protesta, entre comillas, quedó en el olvido y todo volvió a su cauce. Al final pasaron los tiempos, pasaron los meses y terminó por comprar Twitter Elon Musk, y ya hemos visto pues todos los cambios que ha hecho, ¿no? Que al final son unos cambios realmente pocos, ¿no? Porque al final son unos cambios en cuanto a que, bueno, que sea una plataforma un poco más laxa a la hora de emitir opiniones, cosa que a mí me parece correcto, porque al final el único sentido que tiene una red social es precisamente ese. Y digo, a pesar de de esa toxicidad, ¿no? Pues realmente sería la misma toxicidad que sentiríamos en la calle. Lo que pasa que en la calle no nos atreveríamos, o no se atreve nadie a comentar las cosas de una manera, pero también se le une el hecho de que cuando comentas algo en contra de una forma escrita, el mensaje se ve como, o se siente como más duro, ¿no? Que es lo que pasa muchas veces. No es lo mismo decir las cosas en persona, vaya tontería que dices, ¿sabes? Que eso dejarlo escrito. No es la misma sensación. Entonces, yo creo que también un poco nos estamos convirtiendo en personas, muchos, que a los que les cuesta un poco precisamente el entender el valor que tiene no estar de acuerdo con algo. Me parece que el hecho de no estar de acuerdo es la mejor oportunidad que tú tienes para tratar de convencer a una persona, para tratar de que esa persona se dé cuenta de lo que tú estás diciendo tiene sentido, de lo que tú estás diciendo puede funcionar mejor, y de lo que tú estás diciendo va a ser algo mejor. Ahora bien, se lo tienes que demostrar. Es decir, yo noto, y eso lo estoy viendo en todo tipo de ideología, en estas redes sociales. Me da la sensación un poco de que la gente se olvida de que tiene que demostrar las cosas, de que tiene que decir por qué esto es mejor, y no quedarse en esto es mejor porque punto. No, quizás hay que demostrar las cosas, quizás hay que decir, vale, pues es que yo apoyo este tipo de políticas porque mire los resultados. Pero si no tengo resultados que me avalen ese tipo de ideas, entonces no puedo esperar otra cosa que rechazo, porque no lo estoy probando, no lo estoy demostrando que en eso tengo razón. Ese es el punto. Pero insisto, da igual el tipo de ideología. Es decir, si tú con cualquier pensamiento lo que haces es tratar de decir que esto está bien porque lo digo yo y punto, o porque lo he escuchado en un sitio, o porque es algo muy vago, no tengo los datos para apoyar esas tesis, resulta bastante absurdo. Es decir, si yo no tengo datos que apoyen una tesis en concreto, esto está bien porque mira los datos, esto está mal porque mira los datos. Y luego eso, por supuesto, se puede discutir, porque los datos siempre son interpretables, y ahí es donde sí que está la discusión, o el cambio de pareceres, ¿no? Y eso sí que lo hemos perdido la paciencia de demostrar lo que decimos con hechos, que me parece que es lo más importante. Y eso, insisto, da igual a la ideología, porque al final
eso se pierde. El otro día vi un chiste que bueno, un chiste, no es un gran chiste, pero sí me hacía gracia, que venía a ser un poquito como diciendo, ¿qué es lo que haces en tu vida? Pues, para aprovechar tu vida o algo así, ¿qué es lo mejor que puedes hacer? Y saltaba alguien diciendo, pues a lo mejor que puedo hacer es discutir de política con gente desconocida en internet. Realmente, como diciendo, qué absurdo es el tiempo que invierte mucha gente en hacer algo, sabes, que al final no tiene ningún sentido. En fin, todo esto, por cierto, todo este movimiento, que yo creo que es un movimiento que no se trata más de como siempre hacen desde sectores de izquierda, ¿no? Tratar de visibilizar un problema es decir, y esto es algo que tampoco entiendo, ¿no? Intenta hacer muchas cosas de cara a la galería, de cara a su, entre comillas, relato, y ese es el problema que tienen. Pero en fin, que yo creo que es algo orquestado, está clarísimo, a raíz además de las elecciones, otra vez, de Donald Trump, cuando en este 5 de noviembre pues ganó las elecciones. Viene a partir de ahí, y es algo que, insisto, yo creo que no va a durar mucho en el tiempo. Poco a poco la gente, esos periódicos que se han ido de Twitter, van a volver y va a ser como que aquí no ha pasado nada, porque realmente no tiene sentido este tipo de cosas. Y digo otra cosa, a pesar de que haya mucha gente que no sepa cómo responder o que responda de una manera totalmente inadecuada, yo creo que que todo el mundo tiene las herramientas, porque puedes bloquear a quien quieras, y que además todos deberíamos tener la suficiente inteligencia como para darle importancia a lo que le tenemos que dar importancia, no tanto a la forma de decir las cosas o de leer las cosas, porque muchas veces esa forma de leer las cosas es una cuestión nuestra. Pero en fin, es algo que me hace mucha gracia. Reconozco que me hace mucha gracia, porque yo esto es una apuesta. Estoy seguro que en un mes nadie está hablando de esas redes sociales, de ese Blue Sky. Estoy seguro. ¿Qué piensas tú? Vamos a hacer una cosa. Me gustaría que fueras a la caja de comentarios y que me pusieras, que es un poquito, cuál es el origen que tú crees de un poquito de este movimiento, y si crees que tiene algún sentido más allá de la galería, y que en un par o tres de semanas pues todas esas mismas cuentas, que por cierto la mayoría de ellas no han cerrado su cuenta, sino que la han dejado ahí aparcada pero no la han borrado. ¿Qué piensas? Me gustaría mucho leerte y que lo pongas abajo en los comentarios. Y nada más, como digo, el miércoles viejo vamos a hacer, espero, unas cosas en República Checa. Además necesito un poco mi ración de República Checa, y voy a ir a una ciudad, y luego me voy a subir a Berlín, que tengo muchas ganas de volver a Berlín, porque hay muchas cosas interesantes y tengo la intención de grabar un vídeo allí, uno de los 3 o 4 que creo que voy a sacar para este viaje, porque ya os comenté, voy a intentar ser más conciso con los vídeos de viaje. Creo que este cambio, el de hacer estos vídeos de opinión mientras me doy una vuelta por la mañana,
y ser más conciso con los vídeos. Así me da la oportunidad de no estar tan estresado yendo con un vídeo semanal y tratando de sacar viajes para... No, vamos a hacer este tipo de cosas y luego vamos a hacer también más cosas. También quiero hacer vídeos en casa, pues, analizando cosas, hablando también un poquito de actualidad, buscando curiosidades geográficas, me apetece mucho, y hablando también de viajes, además de los vídeos de viajes que quiero hacer, que tengo bastantes planes para los próximos meses. Vamos a ir con calma porque quiero que esos viajes además sean bastante chulos, lo más chulos posibles, y además quiero visitar con regularidad, con más regularidad que el año pasado, por ejemplo, República Checa, ya que es pues uno de mis sitios favoritos del mundo por muchas razones. En fin, voy a dejar el vídeo aquí y también te voy a pedir que por todo eso, que me ayudes con este proyecto, que te suscribas, que podemos hacer muchas cosas chulas aquí y que podemos hacer mucho debate también, que me parece importante. ¿Por qué no decirlo? Porque también, además de viajar, se trata de conocer el mundo y se trata de conocer lo que pasa en el mundo. Y esto forma parte de ello. Nada más, lo dicho. Como digo siempre, nos vemos dentro de muy poco. Adiós.